En un reino destrozado por guerras antiguas, Lyra, una mujer de espíritu desafiante, es vendida al alfa más temido de las tierras conocidas, Khalin, el lobo sombrío del norte. Es un guerrero forjado en la batalla, con el corazón envuelto en hielo. Ella espera brutalidad, una vida de servidumbre, pero cuando su mirada penetrante se encuentra con la suya, algo más que el dominio chispea entre ellos, una conexión que ninguno puede explicar. Él compró su libertad, pero lo que realmente desea es un vínculo que podría salvar su mundo fracturado o destrozarlo por completo. El viento mordaz del reino del norte de Wolfridge agitaba el delgado manto de Lyra a su alrededor, haciendo poco para alejar el frío que se había filtrado hasta sus huesos. Estaba de pie sobre una plataforma de madera elevada en el centro de una bulliciosa y embarrada plaza del mercado, con las muñecas atadas holgadamente con una cuerda tosca. La cacofonía de los mercaderes pregonando sus mercancías, el olor a carne asada y la vista de guerreros de rostro sombrío crearon un asalto vertiginoso a sus sentidos. Lyra mantuvo la barbilla en alto, su mirada recorriendo la multitud con una rebeldía que no sentía. Era hija del caído clan Sunstone, su gente dispersa, su tierra incautada. Ahora era solo otro botín de guerra, vendida al mejor postor en la fría e implacable capital de Dryingward. Los hombres gritaban comentarios groseros. Otros la evaluaban como ganado, pero ella se negaba a que vieran su miedo. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un tamborileo frenético de terror y rabia. No se rompería. No les daría esa satisfacción. De repente, un silencio cayó sobre la plaza. La ruidosa multitud se abrió como una marea que retrocede, despejando un camino para una figura que imponía silencio con su mera presencia. Era alto, más corpulento que cualquier hombre que Lyra hubiera visto, envuelto en pieles oscuras y cuero endurecido. Su cabello era del color de la medianoche, largo y salvaje, y sus ojos, de un sorprendente azul hielo, parecían penetrar el alma misma de todo lo que observaban. Este era Kalen, el alfa de la manada de lobos sombríos, el gobernante indiscutible de Wolfridge. Su rostro era una máscara de fría indiferencia, tallada en piedra y adversidad. Sin embargo, había un poder innegable que emanaba de él, una gracia depredadora en cada uno de sus pasos. Se detuvo frente a la plataforma, su mirada fija en Lyra. No era la mirada lasciva de los otros hombres. Era otra cosa, algo más profundo e inquietante. Era una mirada de evaluación, de reconocimiento, como si estuviera viendo más allá de sus ropas harapientas y su rostro manchado de tierra, hacia el fuego que ardía dentro de ella. El subastador, un hombre corpulento con un sudor nervioso en la frente, balbuceó: «Lord Kalen, un honor, esta, es de espíritu del clan Sunstone». Kalen no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en Lyra. Una conversación silenciosa pasaba entre ellos que ella no podía comprender. Él vio la voluntad inquebrantable en su postura, la inteligencia feroz en sus ojos que se negaba a extinguirse. En un mundo donde el dominio lo era todo, su desafío era un faro. Había venido al mercado por provisiones, no por una esclava. Sin embargo, verla allí, tan orgullosa y tan sola, agitó algo antiguo y protector dentro de él. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, un sonido que no era del todo humano, y la multitud retrocedió instintivamente un paso. Levantó una sola mano enguantada en cuero. «La tomaré». Su voz era un barítono profundo, áspera como la grava, pero con una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. El subastador palideció, luego hizo una reverencia profunda. «Como mande, mi señor». No se nombró precio, no fue necesario, su palabra era ley. Dos de los guerreros de Khalin, con rostros sombríos y el sigilo de un lobo gruñendo, se acercaron a la plataforma. Uno de ellos cortó sus ataduras con una daga afilada. Lyra se frotó las muñecas irritadas, sus ojos nunca se apartaron del alfa. Esperaba ser arrastrada, ser tratada con la misma rudeza que había soportado durante semanas, pero el guerrero simplemente le hizo un gesto para que bajara los escalones. Lo hizo con toda la dignidad que pudo reunir.
sus pies descalzos hundiéndose en el frío barro. Se detuvo a unos pasos de Kalin, obligándose a enfrentar su intensa mirada. El aire crepitaba con una tensión que no tenía nada que ver con el frío. Era un choque de dos voluntades poderosas, una conquistadora, la otra una cautiva que se negaba a ser conquistada. Él asintió secamente, dándose la vuelta para marcharse, esperando que ella lo siguiera. Lyra dudó solo un latido. No tenía elección, pero lo seguiría bajo sus propios términos, no como una esclava rota, sino como una superviviente. Pero mientras tomaba una respiración profunda, el aire gélido quemándole los pulmones, y caminaba detrás del guerrero alfa, dejando atrás el ruido del mercado mientras se adentraba en un futuro desconocido, en el corazón mismo de la guarida del lobo sombrío. Lyra siguió a Kalin y a sus guerreros por las serpenteantes calles empedradas de Drangward. La ciudad era una fortaleza tallada en la ladera de la montaña, un testimonio del poder de la manada de lobos sombríos. Torres de piedra se cernían sobre ellos, sus estandartes ondeando con el viento implacable. La gente que pasaba desviaba la mirada, inclinando la cabeza en deferencia a su alfa. Había miedo en su respeto, pero también una feroz lealtad. Era un pueblo endurecido, moldeado por el paisaje implacable que llamaban hogar. Lyra apretó su delgado manto con más fuerza, una figura solitaria de desafío en un mundo que exigía sumisión. Pronto dejaron la ciudad principal atrás, ascendiendo por un sendero empinado y sinuoso que conducía a una fortaleza colosal encaramada en el punto más alto de la montaña. Este era el corazón del poder de Kalin, la ciudadela de los lobos sombríos. Sus muros de piedra oscura parecían absorber la luz, y gárgolas de lobo monstruosas vigilaban desde las almenas con ojos vacíos. El corazón de Lyra, que se había asentado en un ritmo constante de desafío, comenzó a latir con fuerza de nuevo. Esto no era solo una fortaleza, era la guarida de un depredador. Al entrar en el gran salón, Lyra se sorprendió por el marcado contraste entre el exterior brutal y la calidez inesperada del interior. Un fuego masivo rugía en una chimenea lo suficientemente grande para que un hombre se pusiera de pie, proyectando sombras danzantes sobre tapices que representaban cacerías épicas y batallas antiguas. El aire olía a pino, carne asada y algo más, algo salvaje y almizclado que era únicamente Kalin. El alfa se dirigió al centro del salón y se giró, sus ojos azul hielo inmovilizándola. Sus guerreros se dispersaron, dejándolos solos en el vasto espacio. El silencio se extendió, denso con preguntas tácitas. Lyra se preparó para una orden, una que sellaría su destino como esclava. En cambio, Kalin la sorprendió. «No eres una prisionera aquí», dijo, su voz resonando ligeramente en el salón. «Estás bajo mi protección. Se te darán aposentos, comida y ropa. No serás dañada». Lyra lo miró fijamente, la sospecha grabada en su rostro. «¿Protección o una jaula más cómoda?», replicó ella con voz aguda. «¿Por qué comprarme solo para ofrecerme libertad?». Un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Kalin. Pudo haber sido sorpresa o incluso diversión. «Tu clan ha desaparecido. Tus tierras están confiscadas allá afuera». Señaló vagamente hacia el mundo más allá de los muros de la fortaleza. «No sobrevivirías una semana aquí. Tienes una oportunidad». Hizo una pausa, su mirada intensificándose. «Vi el fuego en ti en el mercado. Es algo raro. No dejaré que se extinga». No era solo un bruto. Había una profundidad en él, una mente estratégica que veía valor más allá de la mera servidumbre. La veía como un activo, quizás, o una curiosidad. Lyra no sabía cuál era peor. «¿Y qué esperas a cambio de esta generosidad?», preguntó ella, su tono teñido de sarcasmo. Él dio un paso más cerca, y Lyra tuvo que luchar contra el instinto de retroceder. La fuerza pura de su presencia era abrumadora. «Por ahora, nada. Descansa. Recupera tus fuerzas. Hablaremos de nuevo cuando salga el sol». Con eso se giró y pronunció un nombre. Ahara, una mujer mayor con un rostro amable y cabello del color de la plata hilada, salió de un pasillo lateral. Ella inclinó la cabeza ante Kalin antes de volver sus cálidos ojos marrones hacia Lyra. «Mi señor, esta es Lyra», afirmó Kalin, su tono sin dejar lugar a discusión.
Debe ser tratada como una invitada de la ciudadela. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Los ojos de Aara se abrieron ligeramente con sorpresa, pero asintió sin cuestionar. Por supuesto, mi señor. Ven conmigo, niña. Lyra dudó, su mirada pasando del severo alfa a la mujer de rostro amable. Estaba siendo conducida más profundamente en la guarida del lobo, pero por primera vez desde su captura, una pizca de algo más que miedo entró en su corazón. No era esperanza, todavía no, pero sí una curiosidad profunda e inquietante. Le dio a Kellen una última mirada inquisitiva, pero su rostro era de nuevo una máscara de piedra indescifrable. Se dio la vuelta y siguió a Aara, sus pasos resonando suavemente en el suelo de piedra, cada uno llevándola más lejos de la vida que había conocido y más profundamente en el enigma del alfa que la había comprado, solo para afirmar que no quería nada. Los aposentos a los que Aara condujo a Lyra estaban lejos de la fría celda que había anticipado. Eran espaciosos y bien equipados, con una cama suave apilada con pieles, un pequeño hogar donde un fuego ya crepitaba alegremente, y una estrecha ventana que ofrecía una vista impresionante, aunque intimidante, de los picos cubiertos de nieve que rodeaban la ciudadela. Una túnica y leggings sencillos pero limpios estaban dispuestos sobre la cama. Tras un momento de vacilación, Lyra se despojó de sus harapos sucios y desgarrados, los restos de su antigua vida, y se lavó la cara y las manos en una palangana de agua caliente que Aara había proporcionado. La ropa limpia se sintió como un lujo extraño contra su piel. Por primera vez en semanas, no tenía frío, no tenía hambre y no estaba atada. Sin embargo, la comodidad era una jaula dorada, y no podía permitirse olvidarlo. Todavía era una cautiva, su destino dependía enteramente de los caprichos del enigmático alfa. El sueño no llegó fácilmente. Su mente corría reviviendo los acontecimientos del día, la degradación del bloque de subastas, el silencio inquietante de la multitud y los penetrantes ojos azul hielo de Kalen. ¿Por qué la había perdonado? ¿Cuál era su verdadero motivo? En su mundo, la amabilidad era una moneda raramente gastada sin la expectativa de un alto rendimiento. A la mañana siguiente, Lyra fue despertada por un suave golpe. Era Aara, llevando una bandeja con pan, queso y una humeante taza de té de hierbas. La presencia de la mujer mayor era tranquilizadora, una pequeña isla de dulzura en un mar de guerreros endurecidos. Lord Kellen solicita tu presencia en el patio de entrenamiento cuando estés lista, dijo Aara suavemente, sus ojos sin contener ninguna orden. Solo un simple relevo de un mensaje. El estómago de Lyra se tensó. ¿El patio de entrenamiento? ¿Era aquí donde su protección terminaba y su servidumbre comenzaba? ¿Sería puesta a trabajar o, peor aún, utilizada para el deporte? Ella reprimió su miedo. Comió rápidamente, necesitando la fuerza para lo que fuera que viniera. Siguió a Aara por los laberínticos pasillos de la ciudadela, con sus sentidos en máxima alerta. La fortaleza estaba viva con los sonidos de una manada de guerreros, el choque del acero contra el acero, el murmullo bajo de voces, el ocasional ladrido agudo de una orden. Emergieron a un vasto patio al aire libre donde docenas de guerreros, tanto hombres como mujeres, participaban en un entrenamiento riguroso. Se movían con una gracia cruda y poderosa, sus movimientos difuminándose entre la disciplina humana y la ferocidad animalística. Y en el centro de todo estaba Kellen. Estaba con el torso desnudo a pesar del frío punzante, su torso fuertemente musculado cubierto por un tapiz de viejas cicatrices. Se movía con una velocidad y precisión letales, entrenando con dos de sus mejores guerreros simultáneamente. Su espada de práctica, una ráfaga de movimiento. Desarmó a uno y derribó al otro en una sola secuencia fluida, sin sudar ni una sola vez. Era el poder encarnado, un arma viviente. Él la vio entonces, y sus compañeros de entrenamiento retrocedieron, inclinando la cabeza. Kellen caminó hacia ella, su pecho subiendo y bajando con respiraciones constantes. Se detuvo a unos pasos, su mirada recorriendo su ropa limpia y su rostro lavado. «Te ves mejor», afirmó, una simple observación desprovista de halagos.
No deseo ser tu invitada, dijo Lyra, su voz firme, decidiendo que la franqueza era su único escudo. Deseo ser libre. La expresión de Callan permaneció inalterada. La libertad se gana en el norte, replicó, su voz un murmullo grave. No se regala. Eres del clan Sunstone. Tu gente era conocida por su resiliencia, no por sus súplicas. Las palabras fueron un aguijón calculado destinado a probarla. La mandíbula de Lyra se tensó. Mi gente también era conocida por su orgullo, algo que no puedes comprar ni romper. Un rastro de sonrisa tocó los labios de Callan, tan fugaz que Lyra pensó haberlo imaginado. Bien, dijo, el orgullo te servirá bien aquí. ¿Quieres ganar tu libertad? Entonces demuestra que no eres una carga. Demuestra que puedes sobrevivir en Wolfridge. Señaló el patio de entrenamiento. Tu gente fue guerrera una vez. Muéstrame que no has olvidado lo que eso significa. No le pedía que fuera una sirvienta. La estaba desafiando. Le ofrecía un camino, aunque brutal. Era un lenguaje que entendía mucho mejor que la falsa amabilidad. Por un momento, Lyra vio más allá del temible alfa. Vio a un líder que valoraba la fuerza, no solo en sus guerreros, sino en todos. La elección era clara. Permanecer como una huésped mimada, un pájaro en una jaula de oro, o aprovechar esta peligrosa oportunidad para forjar su propio destino. ¿Por dónde empiezo?, preguntó, su voz resonando con una renovada determinación que se extendió por el patio de entrenamiento, atrayendo las miradas curiosas de los lobos de la sombra. Callan asignó a una de sus guerreras más confiables, una mujer severa llamada Bryony, para supervisar el entrenamiento de Lyra. Bryony era tan inflexible como las montañas del norte, con ojos agudos que no pasaban nada por alto y una paciencia inexistente. Su evaluación inicial de Lyra fue contundente. Tienes el fuego de una guerrera, pero el cuerpo de una escriba. Arreglaremos eso o te romperás. Los días que siguieron fueron los más agotadores de la vida de Lyra. Cada mañana, antes del amanecer, estaba en el patio. Su cuerpo era llevado a su límite absoluto. Aprendió los fundamentos del juego de pies hasta que le quemaron las piernas. La forma correcta de sostener una daga, una espada y un arco. Sus músculos gritaban en protesta, y sus manos, antes suaves, se volvieron callosas y en carne viva. Los otros guerreros la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era una forastera, una adquisición, y muchos esperaban que fracasara, que se retirara a la comodidad de sus aposentos. Pero con cada caída, cada moretón, cada crítica aguda de Briña, la determinación de Lyra se endurecía. Se negó a darles la satisfacción de verla rendirse. No solo luchaba por su libertad, luchaba por recuperar una parte de sí misma que creía muerta con su clan. Callan a menudo observaba su entrenamiento desde la distancia, una figura silenciosa e imponente en las almenas o desde el borde del patio. Nunca interfería, nunca ofrecía una palabra de elogio o crítica, pero su presencia era una presión constante y tácita. Lyra era agudamente consciente de su mirada, y eso alimentaba su determinación. Empezó a comprender que esa era su manera. No ofrecía ánimos vacíos. Creaba las condiciones para que la fuerza surgiera por sí misma. Le había arrojado al fuego, no para verla arder, sino para ver si sería forjada en acero. Una tarde, mientras practicaba tiro con arco, mucho después de que los otros aprendices se hubieran retirado, con los brazos temblorosos por la fatiga, él finalmente se acercó. La luna proyectaba una luz pálida sobre el patio, iluminando la escarcha que se aferraba a los armeros. «Tu forma está mejorando», dijo, su voz un murmullo grave en la noche tranquila. «Mantienes los hombros demasiado tensos, estropeará tu puntería». Lyra, sobresaltada, bajó el arco. No lo había oído acercarse. «Soy consciente», respondió, su tono cortante por el agotamiento y un toque de frustración. «Briña me lo ha dicho 100 veces». Callan se acercó. Su proximidad le envió una familiar sacudida de conciencia. No era simplemente un temible alfa, era un hombre, y la intensidad de su presencia era algo que le resultaba cada vez más difícil de ignorar. «Muéstrame», le ordenó suavemente. Vacilante,
Lyra encajó una flecha y levantó el arco de nuevo, tensando la cuerda. Kalin se movió detrás de ella, su gran figura flanqueando la suya. No la tocó, pero ella podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo en el aire gélido. Relaja los hombros, le instruyó, su voz cerca de su oído. Respira, siente la línea desde tu ojo hasta el objetivo. Deja que la flecha se convierta en una extensión de tu voluntad. Lyra se obligó a seguir sus instrucciones, a ignorar el atronador latido de su propio corazón. Relajó los hombros, tomó una respiración lenta y soltó la flecha. Voló certera, golpeando el objetivo mucho más cerca del centro que cualquiera de sus intentos anteriores. Un pequeño e involuntario jadeo escapó de sus labios. Giró la cabeza, su rostro a pocos centímetros del suyo. Por primera vez, vio algo en sus ojos azules helados más allá de la fría autoridad o evaluación. Hubo un destello de aprobación, una chispa de conexión que iba más allá de guerrera y aprendiz. El aire se volvió denso, cargado de una energía tácita. Era una peligrosa atracción magnética que la aterrorizaba y la intrigaba a la vez. La voluntad es más fuerte que el músculo, dijo Kalin, su voz apenas un susurro. Mantuvo su mirada por un largo momento, el mundo pareciendo encogerse hasta que solo eran ellos dos en el patio iluminado por la luna. Luego, tan rápido como había aparecido, el momento desapareció. Él retrocedió. La máscara del alfa indiferente volvió a su lugar. Tienes potencial, no lo desperdicies. Se dio la vuelta y se alejó, fundiéndose de nuevo en las sombras de la ciudadela, dejando a Lyra con el cuerpo tembloroso, el corazón acelerado y la inquietante realización de que la mayor batalla que enfrentaba podría no ser por su libertad, sino contra el inesperado y poderoso vínculo que se formaba entre ella y su captor. Las semanas se convirtieron en meses, y el crudo invierno del norte comenzó su lento repliegue, dando paso a un deshielo que reflejaba el que ocurría dentro de la propia Lyra. El entrenamiento, antes una fuente de pura agonía, se había convertido en un ritmo familiar. Su cuerpo ahora era esbelto y fuerte, sus movimientos seguros y confiados. Podía defenderse en un combate, y su puntería con el arco era certera. Se había ganado un respeto a regañadientes de los otros guerreros, incluida Briña, quien ahora ofrecía sentimientos de aprobación más a menudo que reproches severos. Lyra no solo había sobrevivido, sino que comenzaba a prosperar. La ciudadela, antes un símbolo de su cautiverio, había empezado a sentirse como algo más. Era un lugar de estructura, de propósito. Tenía un papel aquí, uno que estaba forjando para sí misma con sudor y determinación. Sin embargo, la sensación era inquietante. Este era el hogar de los conquistadores de su pueblo, y el hombre que lo gobernaba era el mismo que la había comprado. Sus interacciones con Kalin seguían siendo infrecuentes y cargadas de una tensión tácita. Él continuaba observándola, su presencia un peso silencioso en su conciencia. El breve momento de conexión en el patio de entrenamiento nunca se había repetido, pero permanecía entre ellos, un cable con corriente oculto justo debajo de la superficie. Lyra se encontraba observándolo a él también. Lo veía no solo como el temible alfa, sino como un líder, cargado por el peso de su manada. Veía la forma en que resolvía disputas con mano firme pero justa, la preocupación en sus ojos cuando una de sus patrullas regresaba con heridas, y la figura solitaria que recortaba a altas horas de la noche, observando desde las almenas las vastas tierras dormidas que juró proteger. Era más complejo de lo que jamás había imaginado, un hombre de profundo deber y soledad arraigada. Esta realización fue una peligrosa grieta en el muro de su resentimiento. El punto de inflexión llegó durante una misión de reconocimiento en las escarpadas estribaciones de las montañas Diente de Dragón. A Lyra, cuya resistencia y agudos ojos se habían convertido en una ventaja, se le permitió unirse a un pequeño grupo liderado por el propio Kalin. La misión era rutinaria, revisar el perímetro en busca de signos de manadas rivales u otras amenazas que surgieran con el deshielo primaveral. El día transcurrió sin incidentes hasta su viaje de regreso. Un repentino deslizamiento de rocas, un peligro común en las montañas que se deshielan,
tronó por la pendiente sobre ellos. El caos estalló mientras los guerreros buscaban refugio. Lyra se quedó congelada por una fracción de segundo, con los ojos bien abiertos mientras una enorme roca rodaba directamente hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, una poderosa fuerza la golpeó, apartándola del camino de la destrucción y protegiéndola con un cuerpo pesado. Era Kallen. Se había movido con una velocidad preternatural, cubriéndola con su propio cuerpo, mientras rocas y escombros llovían a su alrededor. El ruido atronador disminuyó, reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el jadeo de los guerreros y el goteo de piedras sueltas. Kallen se levantó, con el rostro sombrío. ¿Están todos bien?, gritó, su voz un rugido imponente que atravesó el shock. Llamadas afirmativas le respondieron. Luego se volvió hacia Lyra, sus ojos azules helados escaneándola en busca de cualquier señal de herida. ¿Estás herida?, preguntó, su voz más suave, teñida de una preocupación cruda que despojó las capas de alfa y líder, dejando solo al hombre. Lyra, inmovilizada debajo de él, solo pudo negar con la cabeza, su corazón golpeando sus costillas por una razón que nada tenía que ver con el miedo. Estaba tan cerca que podía ver las pinceladas de plata en sus ojos azules y sentir el constante latido de su corazón contra el suyo. La había salvado sin un momento de vacilación, arriesgando su propia vida por la suya. En ese instante, todos sus cuidadosamente construidos muros de desafío y resentimiento se desmoronaron hasta convertirse en polvo. Él la ayudó a ponerse de pie. Su mano se demoró en su brazo un momento más de lo necesario. Los otros guerreros mantuvieron una distancia respetuosa, sintiendo el cambio en el aire entre su alfa y la forastera. El viaje de regreso a la ciudadela fue silencioso, pero fue un silencio diferente. Ya no era el silencio de la tensión y la incertidumbre, sino uno de profundo reconocimiento tácito. Esa noche, mientras Lyra estaba en su aposento, se vio obligada a confrontar la verdad que había estado evitando durante meses. Ya no veía a Kallen como su captor. El vínculo que sentía no era la cadena de un esclavo a un amo. Era algo más profundo, algo elemental e innegable. La había comprado, sí, pero a su propia y brutal manera del norte. También le había dado la oportunidad de renacer. Y mientras miraba los picos iluminados por la luna, finalmente comprendió que lo más peligroso en Wolfridge no era el frío ni las manadas rivales. Era el alfa que le había salvado la vida, y al hacerlo había capturado irrevocablemente su corazón. Las secuelas del deslizamiento de rocas se asentaron sobre la ciudadela, pero el incidente había alterado irrevocablemente la dinámica entre Lyra y Kallen. La tensión tácita se había transformado en una conciencia palpable, un campo magnético que los atraía cuando estaban en el mismo espacio. Los otros lobos también lo notaron. Los susurros sobre la forastera se desvanecieron, reemplazados por un silencio vigilante y conocedor. Vieron la forma en que la mirada de su alfa la encontraría al otro lado de un salón lleno, y la forma en que ella ya no se encogía ante su presencia, sino que parecía gravitar hacia ella. Lyra se había ganado su lugar a través de la fuerza y la resistencia, pero fue el acto público de protección de Kallen lo que había consolidado su posición. En la jerarquía implacable de la manada, la compañera del alfa debía ser protegida por encima de todo, y él había mostrado sin rodeos que la vida de Lyra era invaluable para él. Unas noches después del incidente, Kallen la buscó. No la encontró en el patio de entrenamiento, sino en la tranquila biblioteca de la ciudadela, un lugar que había descubierto y llegado a amar. Ella trazaba las líneas descoloridas de un viejo mapa, con el ceño fruncido en concentración. Él se detuvo en la puerta un momento, simplemente observándola. Ya no era la chica desafiante y asustada del bloque de subastas. Era una guerrera, una superviviente, su espíritu brillando más que nunca. Pero aquí, en la tranquila soledad de la biblioteca, vio otra faceta de ella, una mujer reflexiva y curiosa que estaba tan intrigada por el conocimiento como por el combate. Los viejos mapas no siempre son verdaderos, dijo, su voz la sobresaltó de su ensoñación. Las fronteras cambian, las montañas se mueven. Lyra levantó la vista, su corazón dando un familiar vuelco ante su presencia.
Pero muestran dónde hemos estado, replicó suavemente. Cuentan una historia. Él entró lentamente en la habitación, la luz de las velas proyectando largas sombras detrás de él. Se detuvo ante su mesa, con las manos apoyadas en la madera envejecida. No compré una esclava ese día en el mercado, dijo, su voz baja e intensa, finalmente dando voz a la verdad que había pendido entre ellos durante tanto tiempo. Vi a una reina sin trono, una loba sin manada. Vi a mi igual. La respiración de Lyra se entrecortó. Se levantó de su silla, sus ojos fijos en los suyos. La vasta biblioteca pareció encogerse. El aire se volvió denso con una energía primigenia cruda, antigua y nueva a la vez. ¿Por qué?, susurró, la sola palabra que abarcaba cada pregunta que había tenido. ¿Por qué yo? Callan extendió la mano, sus dedos callosos tocando suavemente su mejilla. Un gesto tan tierno que la hizo temblar. Porque la diosa de la luna rara vez nos regala lo que queremos, murmuró, su pulgar acariciando su piel. Nos regala lo que necesitamos. Toda mi vida ha sido sobre el deber, la fuerza y la soledad. Construí este reino de hielo y piedra, pero mi corazón permaneció congelado. Tú eres el fuego que descongela el invierno. En ese momento, toda la pretensión desapareció. Él no era solo un alfa, y ella no era solo su adquisición. Eran dos mitades de un todo, un vínculo difuminado que ninguno había buscado pero ninguno podía negar. Lyra se inclinó hacia su toque, su propia mano se levantó para cubrir la suya. «Me compraste», dijo. Su voz ya no albergaba el aguijón de la acusación, sino el peso de una profunda realización. «Y me devolviste a mí misma, me diste un hogar». La severa fachada de Callan finalmente se rompió, sus ojos suavizándose con una emoción tan profunda que le robó el aliento. «Wulfrich es mi reino», dijo, su voz embargada por el sentimiento. «Pero un hogar no es nada sin un corazón. Sé mi corazón, Lyra. Sé mi compañera». No era una orden, sino una súplica. Una súplica del alfa más poderoso del norte a la mujer que había elegido. Lyra no necesitó hablar. Su respuesta estaba en las lágrimas de alegría que brotaron en sus ojos y la brillante sonrisa que finalmente iluminó libremente su rostro. Ella dio un paso adelante, cerrando el último trozo de distancia entre ellos, y selló su vínculo no con palabras, sino con un beso. Un beso que era una promesa de un nuevo comienzo, una unión de fuego y hielo, una guerrera y su compañero, unidos para siempre en el corazón de la guarida del lobo.